En el año 1773, el Papa firmó la destrucción de la orden más poderosa que ha existido. 41 años después, resucitó. Y las órdenes que nunca tuvieron poder, siguen exactamente donde estaban. Todos hacen la misma pregunta: ¿cuál es la orden católica más poderosa de la historia? Y casi todos dan la misma respuesta. Pero es la pregunta equivocada. Porque el poder, tal como lo mide el mundo, es lo primero que Dios deja caer. Déjame mostrarte por qué. Bienvenido a Conocimiento Fe Católica. Empecemos por lo básico. Una orden religiosa es una comunidad de hombres o mujeres que renuncian a su vida normal para entregarse por completo a Dios, bajo 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. Pero desde el primer día se dividieron en 2 caminos opuestos. Unos se encerraron a rezar en silencio, lejos del mundo. Otros salieron al mundo a enseñar, predicar y gobernar conciencias. Esos 2 caminos van a chocar en esta historia. El más antiguo nace en el año 529, cuando San Benito de Nurcia funda a los benedictinos en Montecassino. Su lema lo dice todo: ora et labora, reza y trabaja. Parece humilde. Pero escucha esto: mientras Europa se hundía en la oscuridad tras la caída de Roma, fueron estos monjes quienes copiaron a mano, letra por letra, los libros de la antigüedad. Sin ellos, gran parte del pensamiento griego y romano se habría perdido para siempre. Unos hombres que solo querían rezar terminaron salvando la civilización occidental. Recuerda esto, porque es la primera pista. Pronto algunos pensaron que los benedictinos se habían vuelto demasiado cómodos. Y en el año 1084, San Bruno funda la orden más extrema de toda la Iglesia, los cartujos. Viven en celdas, solos, casi como ermitaños. Comen solos, rezan solos, apenas hablan. Hicieron del silencio una forma de vida. Su lema es una frase que deberías guardar en la memoria: la cruz permanece firme mientras el mundo gira. Y sobre ellos se dice algo que ninguna otra institución humana puede decir: la orden de los cartujos nunca fue reformada, porque nunca fue deformada. Casi 1000 años sin relajarse jamás. Guarda ese dato. Volveremos a él, y te va a sorprender. Luego llega el siglo XIII, y con él las órdenes que abandonan el monasterio para meterse en las ciudades. San Francisco de Asís, hijo de un comerciante rico, lo deja absolutamente todo, hasta la ropa que llevaba puesta, para vivir en pobreza total. Nacen los franciscanos, los del hábito marrón y el cordón de 3 nudos. Casi al mismo tiempo, Santo Domingo de Guzmán funda a los dominicos, la orden de predicadores, la de la inteligencia y el estudio. De sus filas saldrá Santo Tomás de Aquino, quizá la mente más brillante en la historia de la Iglesia. Si los franciscanos son el corazón, los dominicos son la cabeza. Y hay una orden que dice tener raíces de 3000 años. Los carmelitas nacen de ermitaños en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, que imitaban al profeta Elías. Pero su cumbre llega con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que lo reforman y escriben las páginas más altas de toda la mística cristiana. Libros sobre la oración profunda que todavía hoy se estudian en el mundo entero. Fíjate en algo importante. Los agustinos, que siguen la regla de San Agustín, uno de los pensadores más influyentes de la historia, viven para la comunidad y el estudio. Y aquí un dato del presente: el Papa actual, León XIV, es agustino. El primer Papa agustino de toda la historia. Guarda también esto. Porque ahora llegamos al clímax. La orden que todos coronan como la más poderosa, la Compañía de Jesús. Los jesuitas, fundados por San Ignacio de Loyola y aprobados en el año 1540. Ignacio era un soldado, herido en batalla, que decidió volverse soldado de Dios. Por eso su orden tiene una estructura casi militar, con obediencia absoluta al Papa. ¿Y cómo conquistaron el mundo? Con la educación. Fundaron colegios y universidades en cada continente, formaron a reyes, a científicos, a las élites. Dieron nombre a cráteres de la Luna.
Fueron consejeros de monarcas. Se volvieron tan influyentes que empezaron a dar miedo. Y aquí la historia da un giro que casi nadie te cuenta completo. En el año 1773, presionado por las coronas de España, Francia y Portugal, que veían a los jesuitas como una amenaza, el Papa Clemente XIV hizo lo impensable. Con un solo documento, suprimió a la orden más poderosa de la tierra. La borró. De un plumazo. Miles de sacerdotes, colegios y misiones en todo el planeta, disueltos. Detente y piénsalo. La institución más influyente del mundo católico fue destruida por la propia Iglesia. Ese es el destino del poder terreno. Por más grande que seas, dependes de que otro no firme tu sentencia. ¿Y sabes dónde sobrevivieron los jesuitas? En Rusia. En territorio de una emperatriz ortodoxa, Catalina II, que se negó a publicar la supresión. Un puñado de hombres, escondidos en el imperio de un poder rival, mantuvieron viva la llama. Hasta que en el año 1814, el Papa Pío VII restauró la compañía. 41 años en la tumba. Y resucitaron. Entonces, ¿cuál es la más poderosa? Si mides el poder como lo mide el mundo, influencia, política, imperios, la respuesta es clara: los jesuitas. Pero mira lo que acabas de ver. Ese poder fue arrasado por una sola firma, y solo sobrevivió escondido en la casa de otro. Ahora recuerda a los cartujos. Los que nunca tuvieron imperios. Los que nadie temió. Los que se encerraron a rezar en silencio. Mientras la orden más poderosa era suprimida, expulsada y resucitada, ellos seguían exactamente igual. Nunca reformados, porque nunca deformados. La cruz firme mientras el mundo gira. ¿Quién demostró más fuerza? ¿El que conquistó el mundo y fue borrado, o el que nunca conquistó nada y jamás se movió? Esa es la trampa de la pregunta. El verdadero poder en la Iglesia nunca fue la influencia. Fue la fidelidad. Y es revelador que los dos últimos papas sean las dos caras de esto: Francisco, el primer papa jesuita, el de las periferias, y León XIV, el agustino, el de la comunidad y el silencio interior. La Iglesia los contiene a todos. Y aquí la pregunta baja hasta ti. Cada una de estas órdenes empezó con una sola persona que decidió tomarse a Dios completamente en serio. Un soldado herido. Un joven rico que lo dejó todo. Un hombre que eligió el silencio. No hace falta entrar a un monasterio para vivir eso. La pregunta que te lanzan todas, la misma, es simple: ¿en qué estás gastando tu poder? ¿Y a quién se lo estás entregando? Si este recorrido te removió algo por dentro, déjame un like y suscríbete a Conocimiento Fe Católica, donde te explicamos lo que nadie te enseñó. Y dime en los comentarios, ¿cuál demostró más fuerza, la que conquistó el mundo o la que nunca se movió?